Estamos ingresando, a la que vamos a ingresar, esta nueva revolución tecnológica, porque podríamos decir, sí, es que le podemos enseñar valores a un modelo de inteligencia artificial, pero los valores también son subjetivos y cambian mucho en función de la persona y de la sociedad en la que vive. Si es que tú le preguntabas cómo luce un criminal, probablemente decía una persona de tez morena. ¿O se puede evitar ese tipo de sesgos? Los seres humanos de cierta forma tenemos capacidad limitada, mientras un modelo de inteligencia artificial, mientras un ser humano va a leer un documento en una hora, la inteligencia artificial puede leer. Y eso es algo que me preocupa. Pero no sé si escuchaste lo que dijo Stephen Hawking sobre eso. Él cuenta un chiste. Si le preguntas a ChatGPT quién es Rafaela Bastidas, ¿qué crees que diga? Yo creo que eso como que ya no es un miedo que me frena a hacer cosas. ¿Ese miedo se fue totalmente de ti? En mi vida, algo que sí priorizo bastante es Vamos. Rafa, bienvenida a un episodio más de Sapiens 360. Y quiero comenzar con una pregunta y es, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Quién es Rafaela Bastidas? Esa es una buena pregunta, Javi. Hola, Javi. Más bien, qué gusto. Gracias por invitarme. Y creo que es curioso, ¿no? Es como la típica que te preguntan y tú dices Rafaela Bastidas y después te dicen, pero no, tú te pregunté tu nombre. Ah, ya, es que tengo 27 años. No te pregunté cuántos años tienes. Entonces creo que es una pregunta un poco compleja. Porque, bueno, yo empezaría, o sea, sí, por definir estas cosas que te dije, mencionar que soy economista, estudié mi maestría en ciencia de datos, pero adicional a eso, digamos, más allá de persona, creo que, no sé, intento buscar, soy alguien que me gusta, me interesa bastante la filosofía y me identifico con la corriente existencialista. Entonces, la corriente existencialista básicamente te dice que buscas significado en el día a día, o sea, tú mismo pones el significado de tu vida y de lo que deseas. Y creo que eso soy yo, o sea, simplemente como que buscar significado en las cosas que hago, para mí representan mucho y poco a poco, muchas veces en la vida creo que cambia eso, entonces no te podría decir, o sea, por ejemplo, ahorita en este punto de la vida es importante mi familia, mis amigos y mi trabajo, pero probablemente más adelante pueden cambiar prioridades, puede cambiar como que este significado. Entonces, eso más o menos por ahí diría yo que me definiría como que alguien que constantemente está buscando darle significado a la existencia. ¿Siempre tuviste esta idea de la vida como que, no sé, o sea, ¿siempre te definiste de la misma manera? ¿O crees que esto ha No, cambiado con el tiempo? yo creo que definitivamente cambia con el tiempo. Y eso te digo, o sea, creo que es una definición, o sea, yo ahorita te estoy dando una definición tal vez súper amplia, Ujú. pero es porque como seres humanos, creo yo, somos súper dinámicos. Entonces tal vez quien soy ahora es muy distinto de quien soy mañana. Y son experiencias que poco a poco te van cambiando. O sea, por ejemplo, del colegio, obviamente hubo un salto muy interesante después de la universidad, después del mundo laboral, y por ejemplo, cuando fui a hacer mi maestría. O sea, es como que después de cada una de estos hitos, digamos, que acabo de mencionar, siento que Rafaela era una persona diferente. Entonces, sí creo que poco a poco vamos cambiando en el tiempo. Al menos yo sí siento que cambio. Muchas veces mis gustos cambian, mis aspiraciones cambian. Entonces, creo que sí es algo como de un constante cambio. ¿Cómo crees que te definirían otras personas a ti? A ver, yo creería que tal vez, o sea, de lo que me han dicho, ¿ya? Me han dicho que una persona altamente energética. Ok. Eso me pareció curioso, ¿no? Porque en la maestría me decían como que tú eres la persona con más energía que yo he visto. Y yo como, oye, no. Entonces creo que altamente energética, no sé, alegre, como también enfocada, responsable. Pero no sé, ¿no? O sea, creo que también es difícil a veces saber cómo se percibe para, o sea, cómo uno mismo se percibe para otras personas. Entonces, esto te digo de cosas que me dijeron, por ejemplo, en la maestría, estando allá, gente que no conocía mucho. Pero sí, Javi, difícilmente podría saber qué están pensando otras personas de mí, ¿no? Entonces, queda un poco la duda. Puedes ahí, capaz, no sé, hacer un tipo de encuesta a otras Ah, personas. claro, claro, es verdad. O sea, tal vez probablemente preguntarles a las otras personas y etcétera. Pero también es eso, o sea, no sé, creo que es interesante porque yo siempre considero que todo es relativamente subjetivo. Y es interesante porque tal vez una persona que para mí es de tal manera, para otra persona la percibe de una manera súper distinta. Entonces a veces intento como no encasillarlo como en una cajita,
Porque eventualmente sé que otras personas están, no sé, pensando en cosas distintas y así. Entonces sí es verdad, a veces como dialogar y preguntarle a la gente, pero también es una conversación un poco como, oye, ¿qué piensas de mí? No, no es tan común, Sí. digamos. No, no, o sea, no lo decía como un ejemplo literal, Ah, sino lo claro, claro. decía como que podrías hacerlo, pero Sí, no sí, sí, sé. sí, Siento que eso totalmente. Voy a sería hacerlo. Una encuestita. por en esta Chicos, ocasión. ¿qué piensan de mí? No, no, no. Escriban en sus comentarios. Ajá. ¿Qué opinan de Rafaela Bastidas? Bueno, ahora comencemos por algo que dijiste, que te tienes bastante energía. ¿Qué es lo que te da mucha energía? Porque tú sé que haces boli, te gusta también bastante, no sé cómo llamarlo, escalar o caminar en la montaña, trekking. ¿Qué es lo que te hace hacer eso? Verás, yo me he dado cuenta que me encantan los retos. Y siento que tal vez eso es algo que desde chiquita que empecé a jugar vóley. Bueno, no tan chiquita, ¿no? Yo empecé como a Ajá. los 13 años a jugar vóley. Pero es algo que sí o sea, esas ganas de decir como que voy a esforzarme más, tengo este reto. Yo empecé, por ejemplo, al principio era muy mala jugando vóley, tal vez como todos somos malos al empezar algo nuevo. Eh, y siento que esas ganas, o sea, de decir como que me estoy enfrentando a este reto que está difícil y de ahí eventualmente lograrlo, es una satisfacción, no sé, muy, muy agradable. O sea, siento que te da confianza, te da seguridad personal y también es como que, no sé, sientes una satisfacción especial y creo que eso también es algo que intento hacerlo en mi vida. Entonces, por ejemplo, las montañas son un reto. A mí me parece como algo medio difícil. Y eventualmente cuando lo cumples, te sientes bien. Y creo que eso con muchas cosas, o sea, de seguir como que presionándote a ti mismo para crecer y enfrentarte a cosas que tal vez están un poquito fuera de tu zona de confort y que a veces no sabes si es que lo vas a lograr, pero lo intentas. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido en tu vida? Aparte de escalar una montaña. Mm, aparte de escalar una montaña, ¿no? Cuéntala. Es que bueno, podríamos decir, a ver, te preguntaría, ¿quieres saber reto como en lo físico o tal vez reto más como en lo mental? Son Ya. distintos en este caso. Sí, son Así que, ¿cuál distintos. sería cada uno? Ya, es que yo creo que para mí un reto como físico súper fuerte, que obviamente vino acompañado también de un reto mental, sí fue subir a la cumbre del Cotopaxi. A la Porque, cumbre. sí, Wow, ok. sí. Y creo que eso era algo que obviamente requirió un tiempo de preparación y etcétera. Y si estoy acostumbrada como deportista, obviamente sabes que tienes retos físicos, o sea, a veces el cuerpo ya no responde y tú sigues y así. Pero no sé, no había sentido nunca este cansancio, que era como que ya estábamos cerca de la cumbre y ya, o sea, a veces es como, no sé, incluso me acuerdo que las piernas ya no me respondían tanto, ya no respiraba como tan bien por la altura. Entonces, eso también requirió como que de este esfuerzo mental, por así decirlo, de decir como que no, ya estás en esto, sí puedes lograrlo, dale un paso a la vez. Y eso era algo que yo me repetía constantemente porque parecía a ratos que no avanzaba, pero seguía. Entonces era como que, ok, dale, Rafa, un paso a la vez, un paso a la vez, y eventualmente llegué. Pero creo que ese sí fue un reto físico, digamos. Yo lo categorizaría como algo más físico. Ahora, como algo como un poquito más mental, yo sí creería que el hecho de tal vez confiar en mí misma al irme a la maestría. Y eso fue muy difícil porque inicialmente yo pensaba que estaba en desventaja porque mis otros compañeros de la maestría, yo estudié, entonces creo ya lo mencioné, pero yo estudié ciencia de datos y me fue a una maestría a Londres y me encontré con un montón de gente que había estudiado cosas más cuantitativas, entonces cosas más de matemática, estadística, algunos cosas relacionadas a computer science. Y yo estudié economía. Y obviamente yo estudié como, hice la mención de econometría, que es como la rama más cuantitativa, ¿no? De la economía, pero aún así sentía que no tenía estas bases tan cuantitativas. Entonces ahí me sentí bastante en desventaja y me costó mucho confiar en mí en el sentido de decir, sí puedo yo también hacerlo. Y eventualmente, y cuando logré hacer eso, que también fue difícil, porque al principio yo tenía esa mentalidad de que decía, estoy en desventaja. Entonces, en lugar de sentarme y decir, perfecto, o sea, voy a aprender, etcétera, o sea, yo consideraba como que me angustiaba en vez de tomar como paso a paso, prácticamente. Eh, y de ahí me di cuenta que mucha gente, a pesar de haber estudiado cosas cuantitativas y etcétera, estaba más o menos en una misma situación que yo, porque también estaban iniciando esta maestría que es
tenía cosas nuevas, tenía información diferente que la que ellos habían estudiado, y me di cuenta que es algo como que no soy yo, o sea, tengo que confiar en mis habilidades, confiar en lo que yo estoy haciendo, y ahí realmente como que sentí que ya tuve ese empujoncito de seguirle dando con toda la maestría. Comenzaste en este caso sintiendo un poco de, no sé cómo llamarlo, pero Inseguridad, tal vez. inseguridad. Sí, sí. Yo creo que eso sí es interesante, ¿no? Porque yo sentía, sí, que estaba en desventaja por muchas cosas, o sea, por ejemplo, por el lado cuantitativo, por el lado del idioma. Entonces, y también por estar en un ambiente totalmente desconocido a mí, porque sí, en realidad yo no había ido antes a Londres, habían cosas, factores externos, como por ejemplo incluso el clima, que también como influyen en tu estado anímico. Estaba lejos de mi familia, había mucha responsabilidad que antes tal vez no la tenía. Entonces creo que había muchos factores que hacía que yo esté un poquito como abrumada dentro de lo que tal vez debería controlarlo mejor. O sea, yo eventualmente me di cuenta como que eso es algo que tranquilamente se lo puede, o sea, se debe controlar y que no estaba en desventaja así como lo había pensado. Entonces, pero eso también fue un proceso, ¿no? O sea, te digo, al principio sí fue bastante difícil para mí. ¿Qué es lo que te costó más cuando estuviste allá? Mm, a ver, en términos generales, creo que tal vez adaptarme al clima. Ok. Y en términos como específicos más académicos, yo creería que tal vez la metodología de estudio, porque allá es algo así como te dan la materia, te dan, por ejemplo, los apuntes, las cosas, y ahí haces tú. Entonces es algo muy distinto a tal vez la metodología que tenemos acá en Ecuador, que es un poquito más como tienes los deberes y de ahí te revisan, o tal vez es una educación un poquito más personalizada, de que si es que tienes alguna duda, inmediatamente la consultas en clases o cosas así. Y siento que allá era mucho más si es que tú deseas estudiar o aprender, bien, y si es que no, tampoco nadie te va a presionar. Entonces creo que esa parte también como que de decir, tengo la disciplina, de que a pesar que nadie me va a revisar mis deberes, nadie va a revisar mis apuntes o algo así, igual voy a hacerlos y voy a tener como que sí, disciplina, esta mentalidad ordenada de todos los días como sentarme a estudiar y hacer las cosas. Entonces, al principio yo no me sentaba a hacer eso, o sea, era como que lo tenía un poquito más caótico, menos definido. Y después ya definí un horario para irme a la biblioteca, hacer mis cosas y hacer eso todos los días. Entonces, a veces sí me decían como que, pero Rafa, no tienes que ir a la biblioteca, o sea, como todo bien, es viernes. Y yo como, no, o sea, igual los viernes voy, porque es como una cosa disciplinada de hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que eso te diría. ¿Qué es lo que ha inculcado en ti esa disciplina para ir un viernes en la noche a la biblioteca? Yo sí creería, la verdad, que el deporte. ¿Y por qué el deporte? Porque siento que el deporte muchas veces puede ser frustrante en el sentido de que tal vez entrenas y no consigues como el resultado que quieres, pero te das cuenta que a corto plazo no vas a obtener ningún resultado. Y es en un constante esfuerzo que tú, o sea, tal vez te construyes mejor a ti mismo, construyes más tus habilidades y eventualmente en el largo plazo tienes un resultado. Y creo que en eso sí influye bastante la disciplina que tú tengas de todos los días, tengas ganas o no, te presentes a entrenar. Y en este caso, eso es una mentalidad que yo ya, o sea, la tomé con el entrenamiento, digamos. Y ahora me presento a las cosas que sé que necesito. O sea, en este caso yo quería adquirir más conocimiento, quería que me vaya bien la maestría. Y entonces yo me presentaba constantemente, porque eso hacía que en el largo plazo yo obtenga los resultados que deseaba. ¿Qué pasa cuando no se muestra un resultado como el que querías? ¿Qué pasa cuando la expectativa no llega a la realidad? Expectativa versus realidad. Y eso siempre sucede, ¿no? O sea, creo yo que es algo que cuando uno está buscando algo, muchas veces no alcanzas lo que deseas y puede ser frustrante. O sea, por ejemplo, digamos, en el ámbito deportivo, pierdes un partido. Es algo que muy probablemente pueda suceder. Pero yo creo que es también un esfuerzo iterativo. O sea, tú vas poco a poco. O sea, puede ser que en este partido que pierdas, en el siguiente tal vez también.
pero eventualmente como que vas construyendo algo mejor y vas aprendiendo incluso. Yo sé que esto suena así como motivador, pero realmente como que aprendes de tus errores. O sea, tal vez es como que lo haces más estratégico y eventualmente creo que eso también aplica, por ejemplo, para el estudio. O sea, era como que, no sé, al principio tal vez no sabía bien estas cosas, ni sé qué, pero también es como vas diciendo, ok, esto no funciona, voy a cambiar de metodología. Entonces creo que eso de fallar es súper común. O sea, yo creo que, por ejemplo, el deporte te enseña a que por más que quieras ganar constantemente, no vas a hacerlo, pero que eventualmente estás intentando lograr algo y así no lo logres, al menos estás más cerca que lo que estarías sin intentarlo. Entonces, eso creería yo. ¿Hay algo que hayas intentado pero que no haya salido como querías? A ver, esa es una muy buena pregunta. Eh, sí, yo creo que algo que sí fue un aprendizaje como desde chiquita que yo dije, ah, qué interesante, fue cuando estaba, o sea, yo entrenaba boli para mi colegio. De ahí eventualmente me llamaron como preseleccionada de Pichincha. Y de Wow. ahí empecé a entrenar como preseleccionada de Pichincha, pero aún no era seleccionada. Entonces tenía que conseguir ser seleccionada. Y de ahí eventualmente no lo logré. O sea, en esa época no lo logré porque cuando seleccionaron a las personas, yo no estaba en esa lista. Y eso, o sea, sí fue como un baldazo de agua fría de algo que yo había como entrenado por mucho tiempo. Cuando estás entrenando en Pichincha, entrenas todos los días y, y entrenas, o sea, durante meses. Y yo simplemente, o sea, sentí que todo el esfuerzo que yo había realizado ya se acabó. O sea, se me acabó la esperanza, por así decirlo. Y por una época, o sea, por unos meses dije, ya, esto no es para mí, yo respeto eso y dejo de entrenar. Pero eventualmente volví a las canchas porque dije, no, o sea, la final, bueno, no me salió como deseaba. Voy a seguir entrenando porque además es por gusto. O sea, este es el deporte que me gusta. A veces, tal vez no voy a lograr ser como seleccionada de nacional, pero voy a seguir entrenando. Y es curioso porque eventualmente, o sea, eso sucedió más o menos como a los 15 y a los 22 tuve la oportunidad de sí ser seleccionada de Pichincha. O sea, imagínate cuánto tiempo pasó para que eso suceda. Y yo seguí entrenando. Y ahí, o sea, me pareció interesante porque realmente fracasé totalmente en el primer intento, por así decirlo. Y después ya no lo busqué, incluso, porque ya decía como que, bueno, no es para mí. Y de ahí se dio la oportunidad. Entonces, no sé, o sea, ese tipo de cosas son unas cosas que así como, o sea, a mí me encanta hablar de deporte porque siento que sí ha ayudado mucho a construirme y a construir como quién soy yo ahora. Creo que esta faceta tuya, y en este caso el haber esperado tanto por algo que querías, es súper importante. ¿Hay algo que hayas querido hacer o que hayas querido tener, pero que mm, no te guste esperar tanto para tenerlo? Sí, yo soy súper impaciente. Siento que esa es mi lucha día a día de que tengo algo en mente y quiero conseguirlo y eventualmente sí, tal vez es como me molesta no tenerlo. Entonces, por Ujú. ejemplo, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, yo decía, ya quiero tener un trabajo que me encante, un trabajo que gane súper bien, y etcétera. Y me frustraba saber que, porque al principio, o sea, a mí me costó un poco, no diría que un poco, ¿no? O sea, como que fue un proceso de unos 2, 3 meses Ujú. mandar hojas de vida, de ir a entrevistas, y de ahí yo veía que no me llamaban o que me decían como, sí, no has sido seleccionada. Y eso sí me costó al principio porque, como yo te digo, o sea, yo soy un poco impaciente, entonces sí decía, yo quiero un trabajo y quiero un trabajo de estas características y no lo estoy consiguiendo. Entonces, sí, o sea, eso es un ejemplo, pero creo que en muchas cosas de la vida sí me pasa eso, que tengo que luchar contra mí misma, en el sentido de decir lo que quieres y si es que es algo que quieres que es, no sé, algo relativamente alto, va a tomar tiempo. O sea, no va a ser de la noche a la mañana, no es que un día te despiertas y dices, ah, sí, perfecto, quiero esto y lo obtienes. Entonces, eso es algo que intento recordarme, que poco a poco, que más bien los pequeños pasos, como te decía, de la montaña, o sea, todos los días damos pequeños pasos y eventualmente llegamos a la cumbre. Pero eso es con paciencia y con mucha dedicación y esfuerzo. ¿Cuál es tu cumbre en la vida real? Hmm, esa es una buena pregunta. Y creo que
O más que vida real, vida profesional. Ujú. O vida personal. Sí. Yo creo que en la vida, a ver, la verdad es difícil definirlo, ¿no? Como decir una cosa muy puntual, pero yo creo que en mi vida algo que sí priorizo bastante es que conseguir, por ejemplo, un trabajo que me guste, un trabajo que pueda tener un impacto grande. O sea, y esto te digo, yo sé que tal vez es algo general, pero por ejemplo, o sea, puede haber muchas maneras de hacerlo, que aún no te podría decir como que este es el camino que yo específicamente voy a ser presidenta del, no sé, del Ecuador o algo así. No, no es como que lo tengo tan claro así, pero sí te diría como que llegar a un puesto en el que, o a una situación, tal vez incluso propia, en la que pueda eh, ayudar a la sociedad de alguna manera. O sea, creo que, por ejemplo, yo he trabajado en algunos, por ejemplo, investigaciones de proyectos sociales y creo que eso también, no sé, me ha dado como esta responsabilidad social de ver como que cómo ayudar a la gente de alguna manera. Entonces, si es que yo eventualmente quiero hacer algo, sí es tener como éxito profesional, pero un éxito que venga acompañado de ayudar a las otras personas. Algo relacionado con eso es que tú también fuiste voluntaria de Techo. Así, ¿Por qué? siento que, bueno, en esa época yo decía, tengo que encontrar alguna manera de ayudar a la gente. Y sí, o sea, esa posibilidad. A ver, realmente creo que, por ejemplo, Techo fue una buena experiencia para ver cómo, sí, brindar un granito de arena, pero creo que no es suficiente. O sea, siento que últimamente, por ejemplo, o sea, eso fue hace años, o sea, eso fue probablemente cuando estaba en el colegio. Y siento que en este tiempo me he dedicado más a construirme, por ejemplo, como profesional, en el ámbito así, académico y profesional, pero sí quiero también tener ese impacto social de decir cómo ayuda a la gente y una de esas maneras podría ser algo como Techo, tal vez volver, porque en realidad eso es algo que, como te cuento, lo hice hace mucho tiempo. Eh, y sí, eventualmente siento que tal vez incluso este proceso de construirme a mí misma, tal vez me ayude, o sea, me ha ayudado a tener más conocimiento de cómo tener un impacto social más fuerte, ¿no? Entonces, sí. ¿No te pasa que, bueno, a mí en mi caso me pasa con mucha frecuencia, pero también quiero ayudar, pero hay momentos en los que no sé cómo hacerlo? ¿Te ha Sí, pasado a ti? es súper difícil. Yo creo que canalizar eso de decir como cómo específicamente vas a ayudar es difícil. Pero yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en proyectos, por ejemplo, con entidades multilaterales. Eso sí he tenido alguna experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con la CAF y con el Banco Mundial. Eh, tengo muy pronto otro proyecto con el BID. Y creo que eso es interesante porque ahí tal vez puedes utilizar tu conocimiento y tu formación académica para aplicarlo en proyectos muy concretos. Entonces, esa forma de colaborar con la sociedad me gusta mucho. O sea, siento que es tal vez un poquito más canalizado de decir, tengo esta experiencia y puedo utilizarlo para que este proyecto, por ejemplo, vaya bien o para analizar el impacto que ha tenido este proyecto. Mencionaste una de las partes justo de las que quería conversar contigo y es la parte de impacto. Ujú. El impacto que tenemos cuando hacemos algo es importante en las acciones que tomamos día a día, pero el impacto que va a tener nuevas tecnologías, en este caso como las que están en auge, que muchas personas capaz lo han escuchado, la inteligencia artificial, todo este impacto de ChatGPT, van a tener unas consecuencias en la sociedad muy, muy grandes. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Eres un poco optimista o no? Bueno, yo realmente soy bastante optimista con eso. A mí me encanta ver lo rápido que, claro, desde el 2021 que fue esto de OpenAI, salió DALL-E para la generación de imágenes, salió ChatGPT para texto, etcétera. Yo creo que es interesante ver cómo ha avanzado de una manera tan rápida, ¿no? Y realmente creo que obviamente tiene sus ventajas y desventajas, o sea, yo creo que sí puede ser algo, una herramienta peligrosa en caso de ser mal utilizada, o sea, en general la inteligencia artificial, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me parece, o sea, y esto tal vez es una cuestión más de opinión, que va a tener, o sea, puede tener un impacto muy positivo en el sentido de tal vez
aumentar la productividad, hacer las cosas tal vez más eficientes, en cierta forma tal vez cosas que uno se tomaría tiempo en hacer procesos tal vez un poco más repetitivos, cosas que tal vez no requiere tanto eh, razonamiento, por así decirlo, te ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Justamente ayer tuvimos una charla de ChatGPT en el trabajo, estaba exponiendo, y decíamos como que, ok, qué interesante esto de que, por ejemplo, puedes responder emails, puedes escribir texto, puedes generar código, por ejemplo, pero a la vez esto también tiene que estar acompañada de la inteligencia humana. Entonces, si bien, o sea, y a mí me parece interesante porque tal vez está quitando tiempo de procesos que uno invertiría en procesos como súper repetitivos y tal vez te da ese tiempo para que tú puedas pensar más, como reflexionar un lado como más profundo de lo que estás haciendo. O sea, porque no es que, o sea, ChatGPT obviamente, por ejemplo, le puedes dar instrucciones, pero tienes que ser muchas veces muy detallista en lo que estás pidiendo. Puedes, o sea, si es que quieres obtener como un buen output, tienes que poner muchas características, tienes que poner contexto. Y yo creo que esa es la parte humana que tal vez haría que invertamos menos tiempo en las cosas repetitivas y más tiempo en procesos de pensamiento más complejos, en cosas incluso de creatividad. Entonces, sí, realmente creo que es algo complementario. Obviamente sí va a generar una revolución porque van a cambiar muchas cosas de las que ahorita, no sé, lo hacemos tal vez como más parte tal vez de nuestro trabajo. Eh, pero me parece que o sea, yo soy muy optimista, creyendo, o sea, yo creo que va a tener un impacto muy positivo en la sociedad. Obviamente ahí entra el debate de las regulaciones y creo que eso también es importante mencionarlo, porque así como está desarrollándose la inteligencia artificial y todas las herramientas relacionadas, también es importante que haya regulaciones gubernamentales que permita que esta evolución sea controlada, ¿no? Y que también regular en cierta forma el impacto negativo que puede tener en la sociedad. Es decir, por ejemplo, pueden, no sé, hacer preguntas que tal vez no son inapropiadas, pueden hacer imágenes que son falsas y en muchos casos puede ser que no esté mencionado que es realizado por inteligencia artificial. Puede haber estos casos que ya ha habido, ¿no? De plagio. Entonces creo que siempre y cuando hay una buena regulación que venga acompañada a todas estas herramientas de inteligencia artificial, creería yo, o sea, yo soy optimista en el sentido de que sí va a ayudar a la sociedad. Ahora, creo todo el mundo no opina lo mismo, ¿no? Y ahí vamos como, por ejemplo, el padre de la inteligencia artificial, Geoffrey, se me olvida el apellido, pero él, por ejemplo, renunció a Google porque precisamente se dio cuenta de la capacidad, como dice él, de la inteligencia artificial y que eventualmente puede aprender más rápido que los humanos y que eso le hace extremadamente peligroso. Bueno, ¿no? Él es una persona muy conocida en el tema y también es interesante saber esa perspectiva de alguien que ha trabajado directamente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es importante mencionarlo porque también tiene su lado negativo. O sea, no sabremos ahorita, al momento no sabemos, recién estamos como en un proceso, en una fase relativamente inicial, ¿no? Esto va a crecer exponencialmente. Entonces, ahorita saberlo con certeza qué es lo que va a suceder, difícil. Pero yo creería que del lado más optimista posible. ¿A ti te ha ayudado en tu vida diaria, en tu vida profesional? Sí, definitivamente. A mí me encanta, sobre todo yo lo utilizo bastante para código. Me Ok. encanta, porque siento que cosas que incluso tenía que sentarme a escribir el código, etcétera, muchas veces, si es que es un código sencillo, por ejemplo, puedo pedirle a ChatGPT y me ayuda, o sea, me dice como que sí, tienes que sacar, no sé, cosas sencillas como el promedio, el máximo, el mínimo, etcétera, bla, bla, te crea. Si es que son cosas más complejas, muchas veces es como, por ejemplo, antes cuando tenía un error en el código, lo buscaba en Google y ves como todos estos foros y te toma tiempo, porque dices, pruebas de esto, no te sale, dices, será esta otra cosa. En cambio, lo que yo suelo hacer es copio ese extracto del código que no me sirve y de ahí es mucho más fácil identificar el error. Muchas veces, por ejemplo, incluso es una cuestión de comidas o de algo que tal vez ese comando no está desactualizado, pero ya obtienes algo súper rápido de algo que a mí me tomaba antes, o sea, no sé, algún tiempo de estar buscando en Google, ni sé qué, cambiando como el query, y en cambio en este caso simplemente es súper rápido. Y otra cosa que me encanta también es traducir el código,
porque obviamente nosotros trabajamos en diferentes lenguajes, ¿no? De programación. Entonces, por ejemplo, unas personas trabajan en R, otras personas trabajan en Python. Generalmente esas dos en mi actual trabajo, ¿no? Y siento que el hecho de poder traducir inmediatamente el código que estaba en R para incorporarlo en mi código de Python lo hace súper rápido, súper eficiente. Entonces, ese tipo de cosas realmente siento que sí me ayudan a mí bastante en el día a día. O sea, eso es en lo que yo más utilizo ChatGPT. Hablando un poco de código, esto es algo que yo nunca lo he entendido. ¿Por qué crees que no tenemos un solo código? Ajá. O sea, como un solo lenguaje de programación. Yo creo que, a ver, es que al momento, por ejemplo, digamos, R es, a ver, empecemos por tal vez un poquito más atrás, que es Stata, que eventualmente, o sea, que creo que, no sé, como economistas de todos inicialmente nos dieron este lenguaje de programación, o este programa, se podría decir. Ya, entonces Stata, pero por ejemplo, Stata es un software pagado. Entonces, inicialmente ese era como el programa que todos utilizaban. Y de ahí, yo creo que lo que dio inicio tal vez a un cambio también es que aparecieron otros softwares abiertos, o sea, de código abierto, como por ejemplo, sí, R, Python, etcétera, que sí influye bastante, porque a la final, si es que comparas lo que Stata es pagado, tal vez mucha gente no podía acceder, etcétera. En cambio, con estos otros programas es mucho más fácil que la gente acceda y también que haya este proceso de generar nuevos paquetes, eh, de generar, sí, tal vez más conocimiento en función de algo que está más disponible para todos. Entonces yo creo que tal vez por ahí iría, pero por otro lado también depende de para qué se utiliza el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Decir que R es un poquito más para el lado estadístico, y Python es más versátil, creo yo. O sea, Python sí puede ser utilizado para estadística, pero también puede ser utilizado para computer science, para machine learning. Entonces, como las aplicaciones son un poquito más diversas, pero en cambio Stata sí es como más especializado en lo estadístico. Entonces, tal vez por ese lado como que de la especialización también vaya esto de los diferentes lenguajes de programación. Pero si me preguntas, podría ser que eventualmente converjamos a un solo lenguaje de programación. Al menos sería lo ideal, porque sería como más sencillo, ¿no? Pero también es como decir, Javi, ¿tú crees que va a haber eventualmente un solo lenguaje en el mundo de comunicación? Es una discusión que la verdad, la escuché en un podcast Ujú. hace un par de meses y creo que es uno de los requisitos, creo que básicos para poder tener una comunidad al menos como que planetaria. En este caso, que de la Tierra tengamos un solo idioma, sería ideal. La mayoría de los textos actualmente están en inglés. Tienes la mayoría de investigaciones en inglés, pero personas que no saben este idioma, el conocimiento está sumamente reducido. El otro día estaba leyendo un poco de estadísticas y el 68% de Internet está en inglés. Es una cantidad aún así, no es, bueno, es más del 50 obviamente, pero yo me esperaba quizá un 90, un 80%. Pero aún así es brutal. En este Sí. caso, el español está solamente el 2% de internet en español. Y siento que nos perdemos de mucho. Ujú. Quieres ver un documental súper interesante en inglés. Sí, a ver, claro, tienes razón, porque, por ejemplo, lo que yo pensaba siempre es que incluso los lenguajes de programación están en inglés, ¿no? Te das cuenta que cuando escribes código, de ley, o sea, lo más intuitivo o sea, que pongas el comando en inglés. O sea, y eso es lo que en general está estructurado así. Entonces eso me parece que sí, también es complicado porque al momento, no complicado, sino más bien hay que tomarlo en cuenta que la mayoría de cosas sí están en inglés. Pero, y yo siempre pensaba que eventualmente vamos a converger a un idioma. Pero hoy en día creo que ya no hay necesidad porque precisamente con el desarrollo de la inteligencia artificial ya no va a haber esta barrera de que, por ejemplo, un documental esté en inglés y como no sé inglés ya no puedo verlo, sino va a haber una traducción totalmente perfecta a cualquier otro idioma y no va a haber como una barrera de que inicialmente el texto se escribió en inglés o en cualquier otro idioma. Entonces creo que eso también va a hacer que en cierta forma se pueda mantener los diferentes idiomas que hay y tal vez eso no es algo malo, porque también el hecho de tener diferentes idiomas es como mantener esta diversidad cultural, ¿no? Porque también todos, o sea,
diferentes regiones tenemos diferentes idiomas y tal vez eso es parte de quiénes somos históricamente. Entonces, no sé, o sea, ahí entraríamos a otro debate un poquito más, interesante por ese lado de la ética, de mantener como todo lo histórico, pero sí, creo que se podría mantenerlo. Pero la parte cultural creo que es algo sumamente complicado. Y es como tú dices, claro, es otro tipo de conversación ya. Hay expresiones que no puedes decirlas en inglés incluso, como que chachay, ¿qué Ajá, más? raray. Chuta, ajá, Chuta, gato. chuchaki. O Sí, sea, sí tiene una traducción, pero no significa lo claro, no mismo. como la expresión en Ajá. sí, totalmente. ¿Cuál es la expresión más ecuatoriana que tengas tú? ¿Cuál es la más ecuatoriana? A ver, déjame pensar. Creo que tal vez sí Chuchaki, creo yo. O sea, ¿La que más usas con frecuencia? la que más uso con frecuencia, no, creo que tal vez como la que más me di cuenta que era diferente en otros países. Porque era estando allá en mi maestría, y yo decía, sí, es que esta chuchaki, ni sé qué, y la gente me decía como, ¿estoy qué? O sea, incluso en español, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, de México, ¿de dónde más? De Perú, era como, me decían, ¿qué es chuchaki? Y ahí se me hizo súper interesante porque dije, esto es una expresión súper ecuatoriana que antes no me había dado cuenta. Entonces, yo creo que esa sí fue la que más, sí, más me di cuenta que utilizo yo generalmente. ¿Y tal vez has utilizado ingresar chuchaki o una palabra ecuatoriana dentro de ChatGPT? No he intentado. Me gustaría hacerlo. Tienes toda la razón. No, después de esto vamos a poner ahí para ver si es que lo identifica. Ajá, sí, yo tampoco lo he hecho y ahorita me entró esa duda. Sí, preguntarle, ChatGPT, ¿qué es chuchaki? O sea, Por favor. Sí. porfa. Bueno, justo ayer decíamos como, es importante agradecer y pedir por favor a ChatGPT. A ver, eso por molestar, ¿no? Me dejaste pensando en eso, de verdad. ¿En qué? En la parte de las bueno, lo que te pregunté ahorita. Sí, de las Sí, expresiones las expresiones. ecuatorianas, si es Ajá. que hay. Probablemente sí. Verás, Pues que hay, ChatGPT verás. está, o sea, tiene información de prácticamente de toda la web hasta el 2021. Entonces, hasta, o sea, digamos, todo lo que está a partir del 2021 ya no tienes información, pero obviamente todas estas palabras muy probablemente sí estén, creo yo. Muy probablemente. Tal vez tú sabes cómo este tipo de programas reciben información. En este caso, dices que es hasta el 2021, pero ¿cómo se alimenta? ¿Qué bases de datos busca? A ver, así como muy específicamente, no lo tengo claro, pero se alimenta hasta el 2021, digamos, cuando fue entrenado con todos los datos, fue de todas las páginas web disponibles hasta el 2021. Entonces, por ejemplo, si tú harías un Google Search y tienes un montón de páginas, de toda esa información fue alimentado ChatGPT. Entonces, me imagino que también como tal vez, o sea, de lo que yo he visto incluso cuando es muy difícil acceder a cierto, por ejemplo, un PDF de una página web, esa información ya no fue alimentada a ChatGPT. Pero de ahí, adicional a eso, en teoría, como que la información fácilmente accesible, sí está, fue con la que fue entrenada, digamos, este modelo. Y también ahorita es como una iteración constante, o sea, ahorita prácticamente todo lo que nosotros le preguntamos, esa información lo almacena y en función de eso también da las respuestas. Entonces, si es que tú te preguntarías si es que la información que tú le preguntas está ahí, sí, o sea, todo está ahí, no digo que sea disponible al público, pero justamente eso es lo que hace que vaya mejorando en el tiempo el modelo. Pero ¿cómo podemos evitar sesgos? Por ejemplo, el que se me viene a la mente es la típica, tengo alguna pregunta de física, sé la respuesta correcta. Y es una sola, es algo, no sé si llamarlo tangible, pero es algo exacto. Si pregunto una pregunta un poco más, bueno, una pregunta cuya respuesta depende un poco más del punto de vista, cuestiones de economía, de política. Sí. ¿Cómo evitar ese tipo de sesgos? A ver, ¿O se puede evitar ese tipo de sesgos? yo creo que es difícil. Es difícil evitar los sesgos porque justamente revisaba que en ChatGPT estaba leyendo que, y lo comprobé porque decía que hay sesgos, por ejemplo, de cuando tú preguntas filósofos, porque si tú dices como dame 10 filósofos, los filósofos más importantes del mundo, y te salen 10 filósofos occidentales.
Entonces Aristóteles, Platón, todos los griegos, pero no te salen los filósofos orientales. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de sesgo muy específico, ¿no? De decir por qué presenta como más importantes, que también es un juicio, ¿no? De decir qué es lo más importante. ¿Por qué presenta a los que fueron occidentales y no a los orientales? Y eso, claro, sucede en muchas cosas, como incluso de género, incluso tal vez de nacionalidad. Pero eso es algo que también ha ido mejorando en el tiempo. Porque si es que hace algún tiempo, por ejemplo, estaba leyendo que habían bastantes tipos de sesgos donde, por ejemplo, ya si tú preguntabas algo relacionado como un chiste de una mujer, te decía como, no puedo darte esa información. Y si decías como de un hombre, sí te daba un chiste. Entonces eso es algo raro, pero probablemente, claro, o sea, es desigual, pero al mismo tiempo eso es algo que también ha ido mejorando, porque yo dije, ¿será que ahorita sigue así? Y revisé y eventualmente sí te daba un chiste de hombre, un chiste de una mujer, obviamente nada ofensivo. Entonces creo que eso es algo que específicamente, al menos con ChatGPT, sí está mejorando, porque también es eso de decir, puede ser peligroso para la sociedad, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, si es que ChatGPT da un juicio de opinión por ejemplo, en alguna votación, en alguna cuestión política, también es un poquito delicado porque es independiente, o sea, tal vez depende de la visión que tengas de izquierda, de derecha, y si es que ChatGPT dice, no, es que yo soy de derecha, es un sesgo, ¿no? Entonces eso es algo que en ChatGPT sí está siendo regulado, o sea, al menos hay muchas cosas que incluso te dice yo no puedo dar, como lenguaje como modelo de lenguaje no puedo brindarte este tipo de información y no puedo dar un juicio de opinión. Eso es algo que ya lo he probado a ChatGPT y responde este tipo de cosas. Pero también hay esta cosa que no solo hay ChatGPT, ¿no? Entonces, cualquier otro modelo LLM probablemente no tenga tal vez este filtro y estas regulaciones, limitaciones tal vez que tiene ChatGPT. Entonces, sí, yo creo que eso del sesgo es algo que con mucha facilidad sucede y probablemente vaya a seguir sucediendo hasta que haya algún método de hacer que tal vez, en esta iteración vaya reduciendo el sesgo y eventualmente desaparezca. Pero incluso lo que siempre se me viene a la mente también es qué cantidad de contenido producimos. En este caso, digamos, como Ecuador, me imagino, no sé la parte de estadística muy bien, pero me imagino que como país producimos mucho menos contenido, digamos, no sé, artículos, ensayos que Estados Unidos. Incluso hay un Claro. sesgo en esa parte. Es que ese es el sesgo que sucede siempre y ese es el sesgo que, por ejemplo, sucede en Machine Learning. Que tú dices, por ejemplo, si es que personas de tez morena son las personas que generalmente, o sea, más bien, si es que las personas que cometieron delitos, en su mayor proporción, y en el caso que habíamos estudiado, porque esto lo estudiamos en la universidad, que era como, por ejemplo, un 90% en Estados Unidos, algo así, si es que, o sea, la mayoría eran de tez morena. Entonces, ¿qué hacía el modelo? Si es que tú le preguntabas cómo luce un criminal, probablemente decía de una persona de tez morena, porque efectivamente la información te decía que el 90% de las personas que asaltan o que roban y cometen delitos son de esta tez. Entonces, eso hace que, claro, o sea, porque el modelo no tiene ningún juicio, pero es por la información que recibe. Y eso sucede con muchas cosas, incluso con cosas de género, donde eventualmente si es que hay mucha más información de género masculino, eventualmente cuando tú le preguntas algo, te va a presentar una respuesta relacionada con el género masculino. No necesariamente porque, claro, eventualmente se quiera hacer algo de que solo los hombres, etcétera, pero también es porque si es que recibes información, ese es el output que va a brindar. Miremos, no sé, dentro de 20 años, si le preguntas a ChatGPT, ¿quién es Rafaela Bastidas? ¿Qué crees que diga? ¿O qué te gustaría que diga? Sabes que ayer le pregunté para ver si es que brindaba algún tipo de información. Ok. Y me dijo que no puede brindar información de datos personales y de gente como puntual. Okay. Entonces, tal vez hasta que no sea muy famosa, probablemente ChatGPT va a decir como que no puedo dar ningún tipo de información. pero si es que lo haría,
Me gustaría que diga, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque ¿cómo encasillamos todo eso en tal vez dos No tienes por líneas? qué encasillarte, o sea, es una explicación, puedes hacerlo como tú quieras. ¿Qué te gustaría que dijese? Ajá, a ver, me gustaría que, a ver, sí tendría un poquito de contexto de decir, por ejemplo, dónde nací, em, mi profesión, porque siento que de alguna manera también sí define quién soy. Y tal vez del lado más de cosas puntuales que he hecho. Entonces sí me gustaría como que diga, sí, tal vez proyectos, tal vez cosas de investigación, si es que podría decir eso, porque eso tal vez, más que dar un juicio de opinión, es presentar evidencia de lo que uno de una manera u otra ha aportado a la sociedad o ha aportado al mundo. Entonces creo que si es que presentaría como que esas características, así un poquito de contexto y de ahí como proyectos o cosas en las que he trabajado, sí, sí, eso sería como ideal para mí. Yo considero que los seres humanos, o sea, somos mucho como un modelo de machine learning o de inteligencia artificial. Es como que mientras más información tenemos, mientras más información recibimos, podemos ir mejorando de alguna manera. Entonces, eso sí me gusta porque muchas veces, por ejemplo, ya hay un feedback, alguien me da como que un feedback negativo, siento que aprendo de eso. Y bueno, o sea, a veces sí puede ser algo emocional, ¿no? Intento yo no tomarlo personal. No siento que es algo que yo haría, pero digamos, puede suceder. Pero siento que más bien como que esa información es buena porque te ayuda como de alguna manera a cambiar, o sea, a aprender algo que tal vez no sé, no lo habías visto así o tal vez no lo habías considerado. Y como que en ese cambio puede ser una mejor versión, en cierta forma. Como cualquier modelo, básicamente eso creo. ¿Tú qué crees? Los seres humanos somos como un modelo de inteligencia artificial. Sí, claro, es que, a ver, no. O al revés. Un modelo de inteligencia artificial emula, o sea, simula, ¿cómo se dice? Simula. Una inteligencia humana. Es que no es que él solito, o sea, es los seres humanos los que crearon el código incluso. Claro, Cómo está exacto, diseñado el programa. exacto. No es el programa, el sistema. Sí, pero ¿es por qué? Porque un ser humano, mientras más, o sea, va creciendo, más información tiene, va almacenando datos, y en función de eso, o sea, es lo que nosotros llamamos aprendizaje, entonces va aprendiendo, va adquiriendo conocimiento, y yo creo que eso es exactamente lo que hace un modelo de inteligencia artificial, más bien eso es lo que hace un modelo de inteligencia artificial, como que mientras más datos tiene, identifica patrones, tiene más... por así decirlo, herramientas como para dar una respuesta. Entonces creo que sí, o sea, como tú decías, puede que, más que un modelo de inteligencia artificial, o sea, nosotros nos parezcamos a un modelo de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial se parece a nosotros. Entonces somos, o sea, de alguna manera extraña, somos básicamente lo mismo en el sentido de aprendizaje. Solo que yo creo que, y esto es algo que lo he pensado y me da, o sea, no sé, es como interesante el hecho de que los seres humanos de cierta forma tenemos capacidad limitada, mientras un modelo de inteligencia artificial, no digo que tenga capacidad ilimitada, pero sí puede aprender mucho más o mucho más rápido que un ser humano. Entonces, mientras un ser humano va a leer un documento en una hora, la inteligencia artificial puede leer miles de documentos. Y ahí es donde empiezan las diferencias, yo creería. Pero igual, o sea, también he pensado mucho en esta pregunta. Pero aún así es... Tenemos limitaciones, evidentemente. Pero nuestra limitación es netamente física. Ujú, Un modelo de inteligencia ujú. artificial no tiene limitaciones. De momento una limitación técnica. Le agregas otro procesador, una memoria un poco más grande, sigues aumentando el espacio y no, es una cuestión de... Le conectas a la electricidad y Exacto. funciona. Sí. Y eso es algo que me preocupa. Ahorita ChatGPT puedes conversar, responde en texto. ¿Qué pasa si se vuelve... no sé, muchas veces hay personas que han influenciado a grupos específicos de la sociedad con texto. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, QAnon. ¿Qué es eso? QANON. No, Es una cuenta anónima en ya. Facebook, en Twitter, en Instagram, No lo he que de escuchado. ultraderecha.
una cuenta anónima. ¿Qué pasa si es una cuenta, en este caso, impulsada con una inteligencia artificial que sabe exactamente cómo piensas? Pero no sé si escuchaste lo que dijo Stephen Hawking sobre eso. Él contaba un chiste, que los humanos crearon una inteligencia artificial súper poderosa. Hubo un momento en el que la inteligencia artificial llegó a un punto de que como que cobró vida, Mm. hay una especie de cortocircuito, los humanos le desconectan de la corriente, pero la máquina ya no se apaga. Eso es algo que justamente Geoffrey Hinton, el padre de la inteligencia artificial, tiene miedo de eso. O sea, el otro día escuchaba esta entrevista con CNN que él tenía y él decía, el problema es que eventualmente si es que hay esta capacidad como que tan rápida de aprender y de adquirir como nueva información, etcétera, de un modelo de inteligencia artificial, puede ser que eventualmente incluso supere el ser humano. Y haya esto de que de alguna manera la inteligencia artificial logre controlar al ser humano, que fue a la final, o sea, fue más bien al principio el creador de la inteligencia artificial. Puede ser, puede que no. Esperemos que no, no, porque eso sería malo para el ser humano. Pero ¿qué tal si es que hay una simbiosis? ¿Qué tal si es que logramos que, o sea, convivir en armonía en el sentido de que la inteligencia artificial haga mejor al ser humano y lo potencie para que sea de la mejor, para que la sociedad pueda desarrollarse de una mejor manera? Tal vez ese es el lado optimista, tal vez el otro puede ser también, pero es un poquito complicado. Pero en este caso sería como poner las tres leyes de la creo que es de la robótica, uy, hay un man que escribió el libro de la fundación. ¿Te has visto la película de Yo Robot? Yo robot, Hey, Robot. sí, Sí, ajá. en este caso no hacer daño a ningún otro ser humano y no me acuerdo de las otras dos. Ajá, Pero sí. tener ese tipo de reglas en código no sé si sea tan factible hacerlo. ¿Quién sabe, no? O sea, en código difícilmente, no sé. No sé si es que a la final, por ejemplo, y verás, y ahí vamos un poquito también hacia la filosofía, porque los valores, o sea, porque podríamos decir, sí, es que le podemos enseñar valores a un modelo de inteligencia artificial, pero los valores también son subjetivos y cambian mucho en función de la persona y de la sociedad en la que vive. Y eso también es algo muy interesante porque significa que así como la moral, los valores y todo esto, que de alguna manera podría regular en este caso, al modelo, o en cierta forma yo creía que es lo que nos regula los seres humanos, ¿no? Estas creencias incluso pueden ser religiosas, pueden ser políticas, etcétera. Es difícil enseñar eso a un modelo de inteligencia artificial. Y es difícil porque justamente es subjetivo. Entonces eso que hace que nosotros tengamos como que una manera de ver la vida o de vivir, o incluso esa perspectiva que tenemos del bien y el mal, ¿cómo cómo lo compartes con ChatGPT o con un modelo de Natural Language Processing? No sé, es un poquito más complicado. O sea, tal vez a través de iteraciones y de decir como que esto está mal. Pero eso te digo, o sea, también incluso el bien y el mal es algo subjetivo. Entonces, es complicado esa parte. Es complejo, tiene cierto tipo de sesgos. Y lo que yo también añadiría a eso es que hay una gran hay un sesgo hacia los valores de la empresa que está creando este código. Es como en algunas empresas. La cultura, no sé, digamos, de una empresa de tecnología, por lo general tienden a ser un poco más liberales, por lo general tienden a votar en el caso de Estados Unidos, por los demócratas, en el caso de una empresa un poco más tradicional, en este caso como oil and gas, Claro. petróleo, tienden a ser un poco más conservadores y depende mucho de eso. Sí, y ahí creo que mencionas algo importante, que es como estábamos mencionando la importancia de las regulaciones. Creo que la regulación, la responsabilidad de la regulación no solo debe ir desde el lado del gobierno, sino también de las empresas de tecnología. Y ahí puede sí generarse sesgos, puede generarse tal vez problemas de interés, pero creo que también esa responsabilidad es importante a las empresas de tecnología, que al final son quienes están desarrollando y en cierta forma a cargo de estos nuevos modelos. Y ahí, claro, es complicado porque siento que debe ir de la mano la regulación gubernamental y una regulación tal vez un poquito más privada y más propia, en cierta forma, de estas empresas. Pero es como pedir a los bancos que se controlen a ellos mismos. Es todo el tipo de
experiencias que hemos vivido en Vamos Ecuador, al en Estados debate Unidos, de sería mucho la más... regulación pública y privada. Es complicada y en la medida de que tal vez intenten coexistir, sería lo ideal, pero sí, precisamente es el debate en el que no hay respuesta, ¿no? Entonces, complicado, Javi. Un debate sin respuesta. Tal Uf, vez como me mucho. gusta esta frase. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste en la cual no tuviste una respuesta? La última conversación que no tuve respuesta. Creo que... A ver, es que bueno, la última, la verdad que sé fue ayer, que justamente teníamos esta presentación de ChatGPT y estábamos analizando porque o sea, había como una parte de las personas que decían que ChatGPT es súper bueno porque va a ayudar a todos y etcétera, y va a potenciar la eficiencia y la productividad y bla, bla. Y la otra parte que decía como que ChatGPT es terrible y va a arruinar como el sistema educativo, va a arruinar el sistema laboral y va a hacer que todos pensemos como un robotcito. Entonces, ya, esa creo que fue la última pregunta, pero claro, está súper relacionado a lo que nosotros estamos conversando. Ahora, si es que me preguntas de algún otro debate que no tiene respuesta, no tuvo respuesta. El típico debate que siento que nunca hay respuesta y probablemente nunca haya, es como que va hacia el significado de la vida. Y eso me encanta, vuelvo más como que al lado filosófico, porque he hablado de o sea, con muchas personas de esto, y cambia tanto de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen, o sea, tal vez de la forma de vivir, a muchas personas dan prioridad a lo laboral, a lo personal, o sea, otras personas, otras personas tal vez un poquito más a lo social. Y creo que es un debate que sí, o sea, tal vez de alguna manera una persona como que intenta imponer lo suyo, como que no, es que el significado es de esto. Y otra persona como que dice, no, tiene una perspectiva súper distinta. Claro que yo creo que no hay respuesta. O sea, en realidad como que debatir de eso es como muchos debates, que a la final como te decía, o sea, son sin respuesta porque depende de la perspectiva, depende de la manera de pensar, depende de cómo fuiste incluso criado, cómo la información que has tenido disponible ha de alguna manera formado lo que tú eres ahora. Entonces, eso creo, Javi. Y yo creo que sí es interesante esto porque creo que muchas cosas en la vida sí son subjetivas y por eso es importante la comunicación. Porque creo que incluso en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito filosófico, no creo yo que hay una respuesta. Y creo que como seres humanos intentamos que haya una respuesta, intentamos que lo que nosotros decimos sea lo único que es. Y ahí se crean muchos problemas, porque no hay como que tal vez una comunicación, no hay esta empatía de tal vez intentar entender qué es lo que la otra persona nos está diciendo y de como intentar encasillar todo en una sola cosa cuando a la final siempre, o sea, diferentes corrientes políticas, diferentes corrientes filosóficas, diferentes religiones, diferentes formas de vivir la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a mí, no sé, me gusta pensarlo muy, muy a menudo porque digo, yo no tengo la razón, sino tal vez es algo que tengamos una perspectiva muy distinta y no tiene por qué haber una realidad. ¿Qué pasaría si a ChatGPT le preguntas cuál es la como que verdadera religión o cuál sería la mejor manera de manejar una sociedad? Estoy seguro que debería tener, bueno, quizás tiene un sesgo. Estoy segura que te va a decir como el modelo de lenguaje, de procesamiento natural, no te puedo dar este tipo de respuestas. Entonces estoy segura que te va a decir esto. Si quieres lo comprobamos después. Puede ser. Pero estoy segura que va a decir que no. Pero es que más que todo esto me intriga porque el otro día estaba leyendo un artículo que decía que le habían preguntado, no me acuerdo cuál fue el escribe en concreto, pero te decía un plan para, en este caso, para terminar con toda la humanidad. Y te detalla paso por paso, por paso, por paso. Y no sé si hay no, ese tipo de God Mode, en este caso dentro de ChatGPT, pero puedes hacer que te dé las respuestas a las que no te quiera dar una respuesta. Así que Claro, creo que sí es hay una posible. manera de evadir digamos, las limitaciones, lo que te dice como que no te puedo responder esto. Sí hay maneras y además también hay otros que no son, o sea, otros
no sé, como front-ends que no son específicamente ChatGPT. Entonces, que utilizan un Large Language Model y eventualmente no están así tan regulados como ChatGPT y te pueden dar respuestas de eso. Entonces, sí hay, sí hay. Y es complicado, Javi, ¿qué te digo? No sé, aún así sigue siendo optimista, ¿verdad? Sí, es que creo que como todo proceso de cambio, obviamente tiene su lado bueno y su lado malo. Es como si es que hablamos de la revolución industrial. Obviamente, un miedo muy importante y que al final sí era un miedo comprensible, era que muchas personas que trabajaban en trabajos manuales sean reemplazados por una máquina. Y de ahí está por el otro lado, tal vez el hecho de que al reemplazar por máquinas, tal vez se hacían más eficientes los procesos, necesitabas menos mano de obra como, no sé, como industria, como empresa, lo que sea. Eh, entonces, creo que siempre hay estas dos caras de la moneda que efectivamente sí, o sea, no estoy ciega al hecho de que sí puede traer y este tipo de revoluciones traen cosas que potencialmente pueden ser negativas, pero también traen cosas que son positivas. Entonces, si me preguntas a mí, sí, o sea, yo intento verlo como que más del lado es una nueva revolución a la que estamos ingresando, a la que vamos a ingresar, esta nueva revolución tecnológica, que va a ser exponencial, o sea, va a ser súper rápida para mí, o sea, va a cambiar de una manera bastante rápida de la manera que trabajamos, de la manera que pensamos, que vivimos. Y traerá sus cosas malas, Javi, no digo que no, pero también estoy emocionada por saber qué es lo que trae y cómo cambia de alguna manera todo lo que nosotros conocemos. Entonces, me gusta, o sea, tengo expectativas altas. Entonces, veamos. Tal vez dentro de unos años te voy a decir, Javi, hey, tenía razón, está complicada la situación. Que es algo que un modelo de lenguaje como ChatGPT Sí. no puede decir de ti. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿En dónde naciste? A ver, mi infancia fue, ya, creo que una infancia, yo la llamaría una infancia feliz, una infancia relativamente normal. Yo crecí en Quito, con mis papás, mi hermano, siempre siendo yo la persona que más le molestaba a mi hermano. Tú eres mayor que él. No, yo soy menor. Yo Ah, soy ok. menor, entonces eso es interesante pero claro, o sea, él era como que él siempre ha sido, digamos, más maduro que yo, más responsable. Ok. Yo siempre he sido así como un poquito más caótica, más así de molestarle. Entonces, por ese lado, a mí, yo siento que tener un hermano me ha enseñado tantas cosas de la vida. O sea, yo realmente estoy agradecida con la vida de haberme brindado una persona tan importante como es él y como es el hecho de tener un hermano y una persona a tu lado con la que creces y con la que realmente tienes esa compañía constante. Entonces eso, igual mis papás que siempre me han apoyado en todo. Y sí, o sea, yo, ¿qué te puedo decir? Era una persona bastante tímida cuando era chiquita. hasta ¿qué te digo? Hasta los 15 o más. No me gustaba mucho interactuar, verás. Y eso creo que sí ha cambiado. No ¿Por sé. qué? ¿Cómo cambió? Fue un proceso interesante. Creo que cambió justamente porque a ver, creo que tal vez es una cosa más de personalidad que inicialmente, o sea, yo Mm. cuando era más chiquita era tímida, no sé, no tenía la necesidad de interactuar con las personas. Pero eventualmente, viviendo nuevas cosas, conociendo a nueva gente, me di cuenta que es súper valiosa la interacción humana, que hay muchas cosas de la interacción humana que no la puedes adquirir de los libros, del internet, etcétera, y que es importante. Y me di cuenta que tal vez este lado social que yo no lo tenía mucho es súper importante para todo lo que quieres hacer, sea personal, sea profesional. Creo que o sea, la posibilidad de comunicar bien las ideas o incluso de compartir diferentes ideas, diferentes perspectivas, te ayuda a crecer mucho como persona y también como a tener un sentido más como de sociedad, ¿no? Entonces, como hay una frase que dice, ningún ser humano es una isla. Y creo que eso también es algo súper importante que sí me hizo reflexionar. O sea, eso fue un proceso, ¿no? O sea, no digo que un día me levanté y dije, voy a hacerme más sociable. ¿No? O sea, sí fue como que tomó su tiempo. Pero sí, pero sí es algo que tal vez con un poco de reflexión y con un poco de también toda la
lo que yo ganaba de las interacciones sociales en un sentido de alegría, incluso de sentimientos positivos. Obviamente a veces cosas negativas, pero creo que de todo eso, o sea, creo que en ese proceso sí me di cuenta lo importante de relacionarse. Y ahí de lo que yo era una persona como tímida, que no hablaba con la gente, sí cambié a tener este interés de conversar, de entender diferentes perspectivas, de a veces debatir, o de simplemente a veces comunicar las cosas, que también es importante, es una buena manera de, porque si es que yo tengo algo, alguna idea o algo así, pero no la comunico, tal vez se quede en mí, pero tal vez si es que tengo la posibilidad de comunicarla y que más personas la escuchen, tal vez eso ayude de alguna manera, sea como motivando o sea tal vez generando un impacto. Entonces, sí, creo que eso sí, sí ayudó bastante. No sé cómo fuiste, Ajá. no puedo Pero imaginarme no puedo. Una Rafa introvertida. Sí, no, sí, sí, sí. Yeah. En el colegio, o sea, sobre todo sí, yo creo que antes de los 15 era una persona que era introvertida, entonces no salía, no era como que, no sé, no me gustaba ir a las fiestas, las típicas fiestas infantiles de, sí, venga a mi fiesta, y yo era como, no. Y así como que, o sea, imagínate, eso te digo, como que probablemente hasta los 15, o sea, que a los 15 que había las fiestas de 15 y a mí era como que no me gustaba, creo que ni siquiera, no fui a ninguna fiesta de 15. Y creo que eso sí era algo que... Y sí, sí, Javi, muchas personas me han dicho como que no creo que tú eras tímida, pero era tímida y me costaba mucho hablar en público, mucho. Y de ahí eventualmente tuve que ir mejorando y también cambiando ese miedo, que tal vez es un miedo, ¿no? No sé, ese miedo de decir como que voy a hablar en público y qué pensarán y que si es que me equivoco. Eventualmente con el tiempo siento que eso puedes controlarlo y eventualmente se va. ¿Ese miedo se fue totalmente de ti? Creo que no totalmente, porque como seres humanos siempre tenemos como que esa idea de tal vez mantener, o sea, de pensar qué es lo que las otras personas están pensando, o sea, cuál es la imagen que tú estás brindando a las otras personas. O sea, creo que eso siempre es algo que está ahí. Pero a la vez también siento que está muy, o sea, siento que ya no es algo importante al momento de que yo, no sé, me exprese o exprese lo que pienso. Porque sé que mucha gente tal vez no va a pensar como yo, o tal vez incluso puede no gustar de quién soy yo, y eso está bien. O sea, yo lo acepto porque siento que, o sea, es parte de la vida. Entonces eso ya no hace, o sea, ya, eso como que ya no es un miedo que me frena a hacer cosas. Porque siento que está controlado en el sentido de que puedo ser quien yo desee ser o puedo expresarme de la manera que yo decida que es la más apropiada, siempre y cuando no lo esté, o sea, no esté haciendo cosas indebidas, ¿no? Pero sí, ya no siento como una cosa de decir como que yo tengo que actuar de tal manera o decir esto porque alguien más va a pensar otra cosa. Realmente como he minimizado bastante como ese pensamiento. Chévere, Rafa. Y bueno, parte de la tradición del podcast es que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado. Y en este caso, el anterior invitado te dejó una pregunta para ti. A ver, me encanta. ¿Qué es la tolerancia como principio de vida? Y me encanta esta pregunta porque creo que está muy alineado a lo que hemos conversado ahorita, que es que la tolerancia es entender o respetar la forma de pensar de las otras personas. Y yo creo que es justamente lo que decía, que todos tenemos como diferentes maneras de pensar, muchas cosas son subjetivas de saber como qué está bien para ti o qué está bien para mí, en un sentido por ejemplo, religión, ¿no? Tal vez tú tienes una religión de algún tipo, yo tengo otra, y tenemos que respetarnos. Y creo que eso es tolerancia, en el sentido de tal vez intentar entender lo que la otra persona piensa, entender lo que tal vez otras sociedades piensan, sea por un tema cultural, sea por un tema de tal vez de experiencia, o sea, de contexto político, económico, etcétera. Y creo que eso es algo que incluso hoy en día tal vez, o sea, los líderes políticos, también gente que tiene cierto poder sobre la sociedad, sí debería manejarlo un poco mejor, que es tolerar y respetar lo que otras personas que tal vez piensen de una manera distinta. Y no necesariamente intentar imponer algo. Perfecto. Y una pregunta para el siguiente invitado también, por favor. ¿Escribo? Sí. Ah, buenas. Me encanta este cuaderno. Que la cámara lo ve.
Museo del Prado. A ver. La imagen me encantó. Están aquí unas preguntas filosóficas. Pues esa es la pregunta que tú deseas para el siguiente invitado. Sí. No hay problema. Y puedo saber, no, o sea, no quién es, pero tal vez alguna idea para direccionar mi pregunta. O no, o tiene que ser amplio. No, ok, perfecto. Forma parte de, no sé, un juego recíproco sin saber a quién lo vas a hacer. Me encanta. Me encanta. Bueno, espero que le siente bien mi pregunta a la siguiente persona. No sé si es que vaya por esta línea o algo así, pero sería muy interesante saber. Perfecto. Muchas gracias, Suerte Rafa. para el siguiente invitado. Mucha suerte para el siguiente invitado. Ajá, le estaré escuchando. Tienes que. Chévere, Gracias. Javi. Muchísimas gracias a ti.